El sábado 29 de agosto voy a estar en Guayaquil, en Ecuador, para participar en un congreso de laicos célibes. Yo vivo en Denver, bastante lejitos, ¿no? Y la razón por la que estoy asistiendo a este congreso es porque, primero, estamos todavía en el año de la vida consagrada proclamada por el Papa Francisco para que reconozcamos la importancia de la vida consagrada en sus distintas formas al interior de la iglesia. Pero lo hago también porque me parece importante, me parece admirable que los organizadores hayan querido llevar a cabo un evento en el que se reconozca el valor de la consagración a través de este instrumento o camino, si quieren, del celibato. ¿Por qué? Porque me parece que no solamente destaca el valor, la importancia y ayuda a que la iglesia comprenda mejor qué cosa es un laico célibe, cuál es su vocación y misión dentro de la iglesia y cómo está íntimamente vinculada con lo que San Pablo mismo advertía y explicaba sobre el corazón unívoco, el corazón íntegro que va acompañado precisamente con el celibato, sino porque recuerda el valor del celibato como una realidad perfectamente vivible. Recordemos que, en el fondo, la mayoría de las personas deberían estar viviendo de forma célibe. Y ustedes dirán, no, Alejandro, ¿qué estás diciendo? Un momento. Si la mayoría de las personas se casan, están casados, tienen hijos, tienen una vida que no es célibe, además lo hacen como personas casadas dentro del marco de la iglesia, dentro del marco de la gracia, de la vida sacramental. Y en consecuencia está bien. Totalmente de acuerdo, hermanos. Pero recordemos que la mayoría de nuestra población es una población joven, no casada. Y que, como nos enseña la iglesia, y como nos enseña el mismo orden natural establecido por la creación de Dios, el hombre y la mujer deben permanecer célibes, deben vivir la abstinencia hasta que se casan. Ese es el orden natural. Las distintas culturas siempre lo vieron así. La iniciación sexual era solamente para la unidad permanente en vistas al matrimonio y a tener hijos en las distintas culturas. El sexo libre nunca fue promovido y alentado por las distintas culturas. Cuando la antropóloga norteamericana Margaret Mead anunció que en la Polinesia los actos sexuales eran absolutamente libres y que todos cambiaban de pareja y que vivían en una cultura de absoluta libertad, se descubrió posteriormente que todas estas teorías de Margaret Mead en realidad estaban en su cabeza reprimida y que esa no era la forma como se vivía ni en la Polinesia ni en ninguna otra cultura. Sin embargo, hoy en día es considerada una locura decir que se puede vivir el celibato, ya sea temporalmente en vistas al matrimonio, ya sea permanentemente, como es el caso de los sacerdotes, como es el caso de los religiosos, como es el caso de los consagrados, como quien les habla. Cuando en realidad ese es un estado normal y natural y lo correcto y lo sano biológicamente. Hoy en día, en cambio, nosotros nos encontramos con una cultura absolutamente sexualizada, totalmente sexualizada, que ha convertido el sexo en una recreación y en un entretenimiento prácticamente indispensables. Uno, se lo presenta como lo más natural, lo más normal, lo más agradable, lo más adecuado, lo más cool, lo más hip, lo más de moda, lo más moderno, lo más actualizado. Y en segundo lugar, se presenta lo contrario como patológico. Es decir, las personas que viven el celibato son personas que tienen algún problema serio. Hace algunos años,
una comedia norteamericana llamada El Virgen de 40 años, The 40-Year-Old Virgin, hacía broma de un hombre que supuestamente había llegado a los 40 años sin tener relaciones sexuales. Y esto resultó un shock y un trauma para todos los amigos, y toda la película gira en torno a hacer que esta persona tenga sus primeras relaciones sexuales, ¿no? Y esa es la comedia. Y por supuesto todo el mundo se desternilla de la risa viendo cómo esta situación anómala y anormal es simplemente resuelta, entre comillas, solucionada con un acto sexual frívolo. Y esto es algo que nosotros dentro de la cultura católica, hermanos, tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque incluso al interior de la iglesia tenemos miedo de destacar la importancia, la naturalidad y la urgencia de promover el celibato, de promover la abstinencia como una medida totalmente factible. Pero hermanos, si nosotros no alentamos a los jóvenes a vivir un mayor espíritu de grandeza, ¿cómo queremos tener vocaciones para la vida sacerdotal y la vida consagrada? Si los sacerdotes no predican diciendo jóvenes, defiendan su pureza, sosténganla, sáquenla adelante, sean orgullosos de ella. Y de ahí que existan algunas prácticas que surgieron del mundo protestante, pero esos anillos, por ejemplo, que son símbolo del compromiso de permanecer célibes, de permanecer castos hasta el matrimonio. Alguien me preguntaba: Alejandro, ¿está bien que los católicos utilicemos este anillo que es de origen protestante? Hermano, todo lo que sirva para dar testimonio, si es un anillito, si es una banda en tu muñeca, si es una peluca, lo que sea, con tal de dar testimonio y no avergonzarse de haber hecho una opción por la virtud y por el celibato, por la pureza, por la castidad hasta el matrimonio. Para alguien que vive una vida célibe, como quien les habla, yo puedo decir que ninguna dificultad hace que esto sea invivible o que sea una tortura o que sea una anormalidad. Estos son mitos que cualquier médico serio puede perfectamente desmitificar y va a explicar que no hay ninguna razón biológica, no hay ningún impulso biológico que signifique o que señale que el celibato o la castidad son imposibles desde el punto de vista médico o biológico. Eso es totalmente falso. Que los órganos que no se utilizan se van a caer a pedazos o que algo va a pasar en el cuerpo humano. No, es totalmente falso. Es verdad que en el caso de las mujeres, el hecho de no tener hijos viene acompañado de algunos riesgos. Pero también el hecho de tenerlos viene acompañado de otros riesgos. En consecuencia, hay una equivalencia en qué cosa es más riesgosa, qué cosa es menos riesgosa en la vida. Pero lo importante es señalar que no existe ninguna razón fuera de la presión social y cultural para que un joven y una joven no puedan vivir la pureza con entusiasmo, con alegría, con total normalidad. Es curioso, pero en medio de la enorme presión de los medios de comunicación, de esas basuras televisivas que llamamos telenovelas, en las que nos presentan la relación sexual como lo primero que sucede antes de darle la mano a una mujer para presentarme como un caballero, estoy teniendo relaciones sexuales con ella, según la realidad inventada de estas telenovelas. ¿Y qué es lo último que nos dice el estudio sobre sexualidad juvenil del gobierno de los Estados Unidos? Que por temor a enfermedades de transmisión sexual, por temor
al embarazo o a distintos problemas emocionales, involucración emocional, etc., el número de jóvenes varones que están dispuestos a postergar su iniciación sexual está creciendo y sin ninguna razón religiosa. Es decir, humanamente es absolutamente factible y posible, porque lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, comprender que el sexo es enormemente atractivo, que es una gran fuerza, que produce una tremenda estimulación, pero que eso no implica que no sea manejable. Y que una persona que decide, voy a permanecer célibe el tiempo que sea necesario en mi vida, puede hacerlo perfectamente. ¿Y por qué digo el tiempo que sea necesario en mi vida? Porque un joven que vive el celibato y se da cuenta que no es imposible, es capaz de abrirse a la posibilidad de que esa sea una opción de por vida. Y es una manera como puede surgir la vocación sacerdotal. Una vez de Argentina me escribía un joven diciendo, yo me quiero casar porque no puedo ser célibe, pero también quiero ser sacerdote. ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas? Porque no se puede, pues. Si tú puedes ser célibe, entonces sé sacerdote. Pero ya San Pablo lo dice. Yo lo digo. Es mejor no casarse. Pero si te casas, no pecas. Es mejor casarse, dice San Pablo, que abrazarse con ese, no con Z de abrazar, de rodear a alguien con los brazos. No, no. Es mejor casarse que quemarse, que condenarse. Entonces, efectivamente, quien está llamado a la vida matrimonial, que se case, feliz de la vida, que tenga hijos, todos los que el Señor le mande, y que viva una vida de plenitud dentro del matrimonio. Pero que entienda que la persona que está llamada al celibato de por vida no está cercenando o mutilando nada, no está perdiendo nada, está simplemente siguiendo la recomendación clarísima de San Pablo. El que no se casa mantiene el corazón unido, el que se casa tiene el corazón dividido entre Dios y el esposo o la esposa. Y eso no está mal, es una vocación, es un llamado. Pero que quede claro, que quede muy claro, que el celibato es un camino no solamente posible, factible, aceptable, deseable. Es un camino indispensable, temporalmente para quien está llamando para el matrimonio y de manera perpetua para aquellos que, como quien les habla, está llamado a la vida consagrada. Que tengas un buen día.